Kerem y Ande. Madre mía, qué bombazo acaba de soltar Kerem. Ya era hora de que soltara la sopa de una vez por todas sobre su relación con Andercel. Y miren que nos ha hecho esperar, ¿eh? Porque han sido meses de rumores, de miraditas, de lo vieron juntos aquí, lo vieron allá, un auténtico culebrón turco en la vida real. Pero ahora, ¡pum! Kerem habla. Y no habla cualquier cosa, habla la verdad que nadie se esperaba. Es que de verdad, chicos, lo que ha dicho me ha dejado con la boca abierta. Porque todos pensábamos una cosa, ¿verdad? Que sí, que estaban juntos, que se querían, que era la pareja perfecta de las redes, lo típico. Pero no. Parece que la cosa es mucho más complicada y mucho más profunda de lo que imaginábamos. Lo que Kerem ha contado, para ser honestos, me ha volado la cabeza. Él mismo ha sido súper claro, ha dicho que la relación que tuvieron fue algo muy especial, algo que marcó su vida. Pero, ojo, también ha dejado caer que las cosas terminaron por motivos que no tienen nada que ver con lo que la gente se inventa. Nada de cuernos, nada de peleas tontas. Algo mucho más de fondo. Y aquí es donde entra mi análisis, ¿eh? Porque muchos dirán, ¡ay, qué pena, se separaron! Pero yo creo que lo que está pasando ahora es más interesante. Kerem, al ser tan sincero, ¿qué busca? Yo sospecho que busca pasar página de verdad. No quiere que se le siga asociando constantemente con Ande si ya no están juntos. Quiere que se le vea como el Kerem, no como el ex de Ande o la pareja de Ande. Y eso es súper valiente, ¿no les parece? Miren, él ha sido muy diplomático, eso sí. No ha tirado nombres, no ha señalado a nadie. Pero ha sido súper transparente sobre sus sentimientos y sobre cómo vivió esa relación. Ha dicho que fue algo muy intenso, que aprendió mucho. Y que ahora está en otro momento de su vida. Es como si hubiera cerrado un capítulo y abierto uno nuevo a lo grande. Y piensen en la presión que tienen estas parejas. Todo el mundo pendiente de cada paso, de cada foto. Es normal que a veces las relaciones no aguanten tanto escrutinio. Lo que Kerem ha hecho es como quitarse un peso de encima. Liberarse de ese que dirán constante. A mí me da la impresión de que Kerem está apostando por su carrera, por él mismo. Y con esta revelación, está poniendo las cartas sobre la mesa. Está diciendo, sí, tuve una relación increíble con Ande, la valoro, pero ahora mi foco está en otra parte. Y eso es maduro, es profesional. Me pregunto qué pensará Ande de todo esto. Porque ella, hasta ahora, ha sido más reservada. ¿Le habrá gustado que Kerem hable así de claro? ¿O le dará un poco de, no sé, vergüenza ajena? Es un movimiento arriesgado por parte de Kerem, sin duda. Podría haber seguido en silencio, dejando que los rumores siguieran. Pero eligió la verdad. Y eso, señores, eso siempre se agradece. La verdad es que me da mucha curiosidad ver cómo reacciona la gente. Porque la imagen que teníamos de ellos era tan idílica. Ahora, al conocer esta otra faceta de su separación, todo cambia, ¿no? Deja de ser un simple se acabó para ser una historia con matices. Y esto me hace pensar también en nosotros, ¿eh? ¿Cuántas veces idealizamos las relaciones de los famosos? Pensamos que todo es perfecto, que nunca hay problemas. Pero al final, son personas como nosotros con sus altos y bajos. Y a veces la decisión de seguir caminos separados es la más sana para ambos. Kerem ha sido muy valiente al poner esto sobre la mesa. Ha quitado el velo de misterio que rodeaba su relación con Ande. Ya no hay, y sí, ahora hay una explicación. Y esa explicación, créanme, es mucho más interesante de lo que cualquiera de nosotros se pudo imaginar. Ha sido un soplo de aire fresco en este mundo de salseos y misterios. Así que la gran pregunta ahora es, ¿qué viene después? ¿Cómo va a afectar esto a sus carreras? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creéis que esta revelación de Kerem acercará o alejará más las cosas con Ande?